Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Andrés, hola David, hola Maribel, Luis, Fede, Carla, bienvenidos a todos. Me alegra encontrarnos una vez más y vamos a dar comienzo ahora a esta nueva charla. Vamos a hablar acerca de la falsa fe versus la verdadera fe. Un problema que ataca a la cristiandad, sobre todo actual, pero no solo a la cristiandad, sino en general a muchas creencias. Vamos a hablar de la fe falsificada. Creencia y fe son dos traducciones de la misma palabra griega en el Berit Hadashah, ¿sí? Donde la palabra se puede usar como un sustantivo o un verbo. El problema es que en castellano la fe es solo un sustantivo, ¿no es cierto? Por lo que cuando usamos, tenemos que usarlo como verbo o traducirlo, ¿no es cierto? Tenemos que traducirlo como creer, no queda otra, no podemos utilizar la palabra fe como verbo, ¿no es cierto? Algunos no han entendido este simple problema de la gramática, por lo que han tratado de hacer una distinción entre fe y creencia, y no es así en los originales. Ciertamente hay una diferencia entre la fe del alma y la fe espiritual, ¿sí? Pero no es lo mismo que entre fe y creencia. La fe del alma se basa en el poder del pensamiento positivo y dice, si realmente creo algo, entonces se va a cumplir, ¿no es cierto? Esta fe se origina en la mente humana, o sea, en el alma, y trata de crear o manipular inclusive las condiciones del mundo para adaptarlas a su propia visión de lo que es bueno, o sea, lo que desea. El pensamiento positivo no es la fe bíblica, porque estos tienen dos orígenes diferentes. El pensamiento positivo se origina en el alma y la fe se origina en el ruaj. No es que el pensamiento positivo o cualquier otra actividad anímica sea mala o dañina en sí misma, intrínsecamente no lo es, ya lo hemos hablado esto unas cuantas veces. La mayoría de las veces solo es perjudicial cuando no podemos distinguirlo de la fe bíblica, ¿no es cierto? Aquellos que confunden las dos a menudo deciden que quieren algo o que quieren lograr un objetivo en particular y luego comienzan a hacer afirmaciones positivas diseñadas para manipular los eventos y obtener lo que quieren. Creen que con eso, a eso le llaman fe. La fe del alma de Charles Fillmore. Este tipo de pensamiento se introdujo en la congregación a través de los escritos justamente de Charles Fillmore a principios del siglo XX. Este fue el fundador de la Iglesia de la Unidad y se refirió a sus enseñanzas religiosas como cristianismo metafísico o cristianismo científico, ¿sí? Ese tipo de cosas que hace la gente cuando trata de unir dos mundos que no pueden unirse, ¿no es cierto? Fue el fundador entonces de la Iglesia de la Unidad. Su diccionario metafísico, que es llamado La Palabra Reveladora, redefinió las palabras bíblicas para satisfacer sus propios propósitos, para adaptarlas, ¿no es cierto? Él era era un maestro original de la prosperidad, realmente fue uno de los que instituyó la doctrina, ¿no es cierto? E inclusive escribió un libro con ese título. Mientras que Karl Marx propuso el principio del materialismo científico, Fillmore propuso el espiritualismo científico y secular, ¿no es cierto? La fe se seculariza y se usa como un poder anímico para efectuar un cambio y para dar forma al mundo a su propia imagen mediante el poder creativo de la mente. Esto, peligrosamente, es una forma que se utiliza mucho en la educación en las escuelas. El tipo de mente creativa, ¿no es cierto? Una cosa es que tampoco estamos en contra de tener una mente creativa, obviamente, no pasa por ahí, sino que pasa por otro tipo de enseñanzas que son mucho más metafísicas. Su definición, la de Fillmore, de fe es esta: la fe es el poder de percepción de la mente vinculado con un poder para dar forma a la sustancia. Esto está en su libro Prosperidad, justamente. El engaño de Fillmore estaba en el hecho de que su Dios era el alma, ¿sí? En la que reside la muerte. No puede ser un Dios vivo, ¿no es cierto? De hecho, él escribió: la verdad es que el hombre divino se manifiesta. Dios es el gran misterio de la vida escondido durante siglos y generaciones y ahora se revela en Cristo Jesús. Esto está en el libro Cristo Jesús Sana, ¿sí? Que vamos a estar citando varias veces. Cuando se refiere a Yahshua HaMashiach, no se refiere
O sea, cuando él habla de Jesús, no se refiere al mismo Yahshua justamente que nosotros conocemos. En el jardín, Yahshua no oró, hágase mi voluntad, ¿no es cierto? En cambio, Lucas dice que oró, Padre, si quieres, retira esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si Yahshua hubiera sido un ejemplo genuino del cristianismo metafísico, como lo describió Fillmore, Yahshua nos habría enseñado cómo evitar el madero y vivir felices para siempre, ¿no es cierto? Todo lo contrario del verdadero mensaje. Hola Mili, buenas tardes. Fillmore dice que el madero significa tachar nuestros pecados, eliminarlos, borrarlos, ¿no es cierto? Lo que también describe justamente como borrar el pecado por el poder del pensamiento positivo y negarse a reconocer la existencia del pecado. Hay que hacer mucha fuerza y no lo vemos más. En otras palabras, si lo ignoramos, desaparecerá y se borrará de nuestras mentes. Ese es el principio. ¿Conocen a alguna persona? Yo conozco un montón. Pero esta visión se asemeja más a una conciencia destrozada, una mente cauterizada donde ya no sentimos nada, porque realmente esa persona necesita cerrar los sentimientos y cerrar todo, ¿no es cierto? Porque ha matado los nervios que conducen al dolor, terminan como leprosos literales. Yahshua fue al madero para pagar el castigo legal por el pecado que la corte divina impuso a la humanidad. Él no tachó el pecado al negarse a reconocerlo en su mente. No hizo ninguna de esas cosas. En cambio, reconoció el problema del pecado, abrazó su castigo, no lo tomó sobre sí mismo y, por lo tanto, cumplió con la ley. Fillmore adoraba la mente carnal y su voluntad humana. La mente es el asiento de la perfección, dice Cristo Jesús sana, ¿no es cierto?, en ese libro. El alma es el asiento del problema, no la solución del problema. Justamente todo al revés, ¿no es cierto? Si todos los hombres de la tierra siguieran las enseñanzas de Fillmore con éxito, el mundo no estaría unificado, estaría en guerra, con visiones de competencia de innumerables mentes anímicas, porque este le tiene rabia a aquel y cada uno está ahí tratando de reventarle, hacerle explotar la cabeza al otro, porque eso sería lo único, ¿no es cierto? Fillmore sostuvo el punto de vista griego de que el alma era divina, ¿no es cierto? O que era el espíritu en realidad, ¿no es cierto? Mientras que Shaul sostuvo el punto de vista hebreo de que el alma es carnal y que solo el ruaj de uno es espiritual. Así que Fillmore escribió: cuando un hombre libera los poderes de su alma, hace maravillas a la vista de la mente material, pero no se ha apartado de la ley. De nuevo, él escribe: el hombre nunca ha tenido un deseo que no pudiera cumplirse en algún lugar, en la providencia de Dios. Si esto no fuera cierto, el universo sería débil en su punto más vital. El deseo es el impulso hacia adelante del alma en constante evolución. Se construye hacia el exterior y lleva consigo su cumplimiento como un corolario necesario. Todo es mente. ¿Ya escucharon esa frase? Entonces, las cosas que aparecen deben ser expresiones de la mente. Así, la mente es realidad y también aparece como fenómeno. Esto también está en el libro Prosperidad, que es donde empiezan a enseñar cómo materializar con el pensamiento positivo, cómo prosperar. Debido a que Fillmore adoraba la mente del hombre, al igual que los griegos, él enseñó que todo deseo humano, o sea, todo deseo anímico, tenía el poder de realizarse por sí mismo. Esto generó la afirmación que a menudo escuchamos hoy: puedes hacer cualquier cosa si te lo propones, y eso en un aspecto bajo, ¿no es cierto? O también, si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Sí, ese tipo de pensamiento positivo que tanto tiñe toda la sociedad actual. Muchos libros y películas ahora sugieren que nuestras mentes tienen la capacidad de hacerlo, que tienen la capacidad de manipular al universo en la dirección que deseemos, y solo tenemos fe, entre comillas, ¿no es cierto?, en nosotros mismos, es decir, en nuestras almas. Un genio es aquel que deja hablar al Espíritu Santo completo dentro de él. Tiene fe en su capacidad dada por Dios, dice Fillmore. El mayor engaño de Fillmore fue su capacidad para utilizar términos bíblicos en una página, mientras que los redefine en otra, ¿sí? Él utiliza las palabras, pero enseguida las explica de cualquier otra manera. Por lo tanto, muchas de sus declaraciones serían verdaderas si sus palabras fueran definidas en un verdadero sentido bíblico. Pero como sus definiciones son engañosas, estas afirmaciones son completamente falsas. Su método de escritura fue diseñado para ser un engaño ingenioso, pero engaño al fin. Fillmore creía en un Dios impersonal, ¿sí? Un principio creativo,
que es algo que le gusta a mucha gente que no simpatiza con la idea del Dios personal. Dios es la esencia intangible de lo que el hombre ha formado y nombrado materia, dice en su libro. En esencia, él secularizó a Elohim, o mejor dicho, reemplazó a Elohim con el hombre directamente. Dios es poder, el hombre es poderoso. Dios es ese depósito indescriptible de energía acumulada que no manifiesta ninguna potencia hasta que se pone en movimiento a través de la conciencia del hombre. O sea, Dios es más o menos un enchufe gigante que si no lo usamos está ahí y no hace nada. Más o menos esa es la definición. Entonces, en otras palabras, la potencia de Elohim depende del hombre, depende de qué sea utilizada. El hombre es soberano, Elohim es solo el enchufe, una herramienta mediante la cual el hombre puede lograr sus propios objetivos. Dios está muerto, ¿sí? O al menos un Elohim personal está muerto. Sigue en el mismo libro, Jesús dijo, Dios es espíritu. Espíritu no es materia y espíritu no es persona. Para percibir la esencia del ser debemos dejar de lado la idea de que Dios está circunscrito de alguna manera o que tiene alguna de las limitaciones que normalmente se atribuyen a las personas, las cosas o cualquier cosa que tenga forma, ¿no es cierto? Y dice también, Dios es el nombre de la mente que todo lo abarca. Cristo es el nombre de la mente que todo lo ama. El Espíritu Santo es la manifestación totalmente activa. Estos tres son una mente fundamental en sus tres aspectos creativos. ¿Ustedes tienen idea de la cantidad de cristianos que creen que todo esto es verdad? En serio. Fillmore maneja el problema del pecado en un salón de clases que va superando la ignorancia, mientras que las escrituras califican al pecado como una ofensa y lo tratan en una corte judicial, ¿sí? Por ignorancia el hombre murió, dice Fillmore. Por lo tanto, a través del conocimiento, el hombre recuperará la inmortalidad. Ya sabemos quién está detrás de estas cosas. Él buscó lograr la inmortalidad a través de Jesús el Señor, en lugar de a través de Yahshua, el Cordero de Elohim. La inmortalidad en el cuerpo es posible para el hombre solo cuando ha superado las debilidades de la sensación y conserva la sustancia de su vida. Está en un libro que se llama Los 12 Poderes del Hombre. En otras palabras, el hombre logra la inmortalidad no por la sangre de Yahshua, sino por la autodisciplina. Él enseñó que si nos falta algo es porque no hemos usado nuestra mente para hacer el contacto correcto con la supermente y el rayo cósmico que fluye automáticamente de ella. Wow, esto es para dejar a la gente sin palabras porque no sé en qué pasuquín de las escrituras figura algo similar a esto aquí, ¿no es cierto? En cambio, nos es dicho que pedimos y no tenemos porque pedimos de manera equivocada, ¿no es cierto? De nuevo, este hombre dice, si sabes cómo tomar la sustancia universal y moldearla para tus usos, serás próspero. Estos son los principios que tiene el negocio de la prosperidad en la actualidad. Este fue el principal impulsor de todas estas cosas hace más de un siglo. Sus enseñanzas ahora realmente han echado raíces en gran parte del cristianismo dominante, lo sabemos perfectamente, especialmente en el movimiento carismático, a través de maestros que han tratado de hacer que sus métodos parezcan espirituales, ¿no es cierto? Desafortunadamente, sin una comprensión clara de la diferencia entre alma y ruaj, muchos creyentes terminan involucrándose en un pensamiento positivo anímico, al menos en parte, cuando no directamente van a buscar la oportunidad. Ay, acá me prometen plata, vamos para allá. Afirmaciones verdaderas de la fe. Creo que hacer afirmaciones positivas, siempre y cuando afirmemos lo que Elohim ya ha dicho y no simplemente lo que deseamos que él hubiera dicho, es correcto, ¿sí? Yo creo que se pueden hacer ese tipo de cosas. O sea, siempre nos estamos apoyando en las escrituras. Para hacer esto correctamente, uno necesita conocer primero la mente de Elohim. Si no, vamos a estar diciendo cualquier pavada y por eso estaríamos aceptando cualquier pavada como la mayoría de los que aceptan estas cosas, ¿sí? Porque ninguna afirmación es agradable a Elohim a menos que esté alineada con su voluntad y se origine en él. La voluntad del hombre no es suprema. Si entendemos el segundo capítulo de Corintiyim Aleph, donde Shaul habla de la distinción entre el alma carnal y el ruach, que conoce todas las cosas a través del Ruach HaKodesh, entonces ni Fillmore ni ninguno de sus sucesores nos engañarán, ciertamente. Uno de los principios bíblicos más importantes que hay que saber es que el alma tiene una mente carnal.
Esto ya lo hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Y que el Ruach tiene una mente espiritual que es distinta del alma, es más, es mejor llamada de intuición, ¿no es cierto? Y sin embargo, tienen una mente, cada una razona, ¿no es cierto? Esto puede comprenderlo cualquiera que haya pasado por la misma experiencia que Shaul, cuando percibimos que queremos dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Es esa lucha interna que todos tenemos, ¿no es cierto? Al orar al respecto, el Ruach HaKodesh nos mostrará que el alma no cree todo lo que nuestro Ruach ya sabe y que tenemos que elegir a qué yo vamos a seguir, ¿sí? Todos luchamos contra esto, ¿sí? Pero finalmente los creyentes espirituales afirmarán que su yo espiritual es su propio Ruach, en contacto con el Ruach, obviamente. Esta es la respuesta al cristianismo metafísico de Fillmore, ¿no es cierto? Que, ya digo, se ha multiplicado muchísimo en nuestros días. Él siguió la guía del alma, que él pensó que era espiritual. Pero la ley dice que el alma es carnal, ¿sí? Como dice Vallicra, ¿no es cierto? El alma carnal está en la sangre, ¿no es cierto? El alma de la carne está en la sangre. Esta fue la base de la enseñanza de Shaul en Corintiim Aleph en el capítulo 2 sobre el hombre anímico, ¿sí? O la mente que compite con el hombre espiritual dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si hacemos afirmaciones positivas para cumplir la voluntad del alma carnal, es posible que obtengamos muchas cosas que deseamos, lamentablemente, ¿sí? Porque el alma tiene un gran poder propio, realmente, lo hemos sabido a lo largo de todas nuestras vidas, con todas las cosas que hicimos cuando quisimos, ¿no? Mientras no creíamos. Y además el enemigo favorecerá cualquier cosa que nos aleje del Creador, ciertamente. Sin embargo, el alma está llena de muerte, dice Romaní en el capítulo 5. Por lo tanto, el alma está en un estado de rebelión contra Yahweh. Las afirmaciones del alma, entonces, son una forma de brujería, ¿sí? Son hechicería, están tratando de manipular nuestro entorno, incluso a las personas, ¿sí? Para hacer lo que queremos que hagan para beneficiarnos a nosotros mismos. Esa prosperidad entonces viene a través de la brujería del alma, que no estoy diciendo que sea una brujería literal, sino una manipulación, y eso en sí es un tipo de hechicería. Y obviamente no viene por el Ruach HaKodesh. Por otro lado, si seguimos, la guía de nuestro Ruach, que está en unidad con el Ruach HaKodesh, entonces hacemos que las cosas concuerden con la perfecta voluntad de Elohim. El alma se convierte en el sirviente del Ruach de acuerdo con el plan original de la creación. Hablamos de las promesas de Elohim, ¿no es cierto? Las profetizamos, o sea, las hablamos, no las buenas cosas que el alma quiere, ¿no es cierto?, para su propia comodidad y propósito. Entonces tenemos que dejar de escuchar a nuestra alma y cederle el poder del gobierno y controla nuestro verdadero gobernante, nuestro Ruach sometido al Ruach HaKodesh que nos conecta con nuestra cabeza, que es Mashiach. Él es el único que debe gobernar nuestra vida y solo lo hará a través de nuestro Ruach y no de nuestra alma. Cuando realmente sabemos quiénes somos en Mashiach, ¿no es cierto? Después de haber cambiado nuestra identidad legal de alma a Ruach, podemos entonces comenzar a vivir una nueva vida como una nueva creación. En lugar de tratar de vencer nuestra carne para que sea perfecta, que no da, podemos entrar en el descanso de Elohim convirtiéndonos en nuevas criaturas. No se trata de mejorar a la vieja, se trata de vivir por la nueva, ¿sí? Y dejar de lado cada vez más a la vieja, ¿sí? Si la vieja protesta, chilla, grita y patalea, y no te escucho más, no quiero escucharte. Esa es la cuestión, ¿no es cierto? No la vamos a matar, no la vamos a eliminar, le vamos a decir que se calle la boca porque no tiene la razón. Pero ese es el trato, vivir por el nuevo y no continuar prestándole atención al viejo con el cual vivimos el resto de la vida, ¿no es cierto? Entonces tenemos que comprender que nuestra alma no es nuestro yo verdadero. Ahora, ¿sí? Solo es un sirviente del verdadero yo. Ya no es más nuestro yo verdadero. Antes lo era, pero ahora ya no. Entonces tenemos que disciplinarla, controlarla y utilizarla como a un sirviente realmente, ¿no es cierto? Pero no podemos reconocerla como a nuestro verdadero yo. De esta manera se puede ser un verdadero hombre o mujer de la fe, ¿no es cierto? No caminando por pensamientos positivos o delirios o simplemente por persuasión de que es un sistema de creencias anímicas, sino caminando por el poder del Ruach HaKodesh. Hay diferentes niveles de fe.
y cada nivel tiene su propia recompensa. La fe de Pesach nos justifica por la sangre del verdadero Cordero de Elohim, ¿sí? La fe de Shavuot nos santifica por medio de un proceso continuo, mientras que Él escribe la ley en nuestros corazones, mientras el Ruach HaKodesh nos guía a través de varias experiencias de vida, ¿no es cierto? Y la fe de Sukkot, los tabernáculos, nos va a glorificar cuando seamos transformados plenamente en su semejanza. Vamos a hablar un poco más de la fe de Pesach. Moverse a un nivel más alto de fe requiere algo diferente. El nivel 1 requiere que una persona tenga fe en la naturaleza sacrificial de la muerte de Mashiach en el madero. Tiene que creer en eso, ¿no es cierto? Tiene que creer que realmente eso fue eficaz. Creer en Yahshua como un gran profeta o maestro es insuficiente y no puede justificar a nadie, porque el pecado no es simplemente una cuestión de ignorancia que exige un maestro, ¿sí? El pecado es una ofensa contra Elohim, que produce múltiples pecados contra él y los hombres, lo que requiere satisfacción en un tribunal de justicia, el más alto sobre todo. Por fe, los verdaderos creyentes hacen un llamado a la sangre de Yahshua para pagar por su pecado y así restaurar la posición correcta ante la ley. Hola, ¿qué pasó de nuevo, Andrés? Problemas con el sonido, está saliendo, ¿no? La base de estas cosas es Watchman y David, justamente. Fue uno de los primeros que reveló todas estas cosas hace ya varios siglos, pero ha tenido continuación de revelación. El Ruach siempre se mueve a lo largo de los tiempos. Sin embargo, Watchman Nee no tenía la revelación completa y por lo tanto sigue manteniendo cosas que hay que dejar de lado hoy por hoy, ¿no es cierto? Porque seguimos avanzando en la revelación. Entonces, estaba diciendo que por fe los verdaderos creyentes hacen un llamado a la sangre de Yahshua para pagar por su pecado y así restaurar la posición correcta ante la ley. Pero solo porque uno haya sido justificado por la sangre del Cordero no significa que esté calificado para entrar en la tierra prometida. Y esto es válido tanto para judíos como para cristianos. Un nivel de fe de Pesach solo garantiza a una persona que ha dejado de pertenecer a Egipto y se ha convertido en parte de la congregación. Aunque a veces ni siquiera sucede que la persona haya abandonado Egipto en su corazón, ni literalmente hablando, ¿no es cierto?, en su vivir, en su forma de vivir. Para salir de hecho de Egipto, uno debe continuar el viaje a través del monte Sinai, ¿no es cierto?, en Shavuot, y luego continuar hacia la tierra prometida, tratando de llegar a Sukkot. Hay muchos que nunca salen de Egipto en su vida. Otros están justificados y abandonan Egipto, ¿sí?, el modo de vida del mundo, pero se han detenido en el comienzo del desierto. Se quedan ahí porque es lindo. O sea, se sienten bien, se sienten cómodos, han cambiado un poco de vida, pero todavía no tienen que seguir avanzando y no quieren. Otros continúan en el monte Sinai, por ejemplo, los judíos, justamente. Están allá y no quieren salir y se niegan a abandonarlo, mientras que otros continúan en Pentecostés. O sea, la misma experiencia, pero en dos eras diferentes, ¿no es cierto?, para recibir el bautismo del Ruach HaKodesh, el bautismo de fuego, ¿no es cierto?, y todas esas cosas. Pero solo unos pocos realmente captan la visión de Sukkot para recorrer toda la distancia y recibir las promesas de Elohim. Así que, dice, así que temamos mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. No vaya a ser que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque también a nosotros, como a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero a ellos de nada les aprovechó oír el mensaje, porque no se identificaron por fe con los que lo obedecieron, dice Ibrín en el capítulo 4. Así que vemos que sí se les había anunciado la noticia a todos, y ya lo hemos visto que siempre fue descrito el cuadro completo, ¿no es cierto?, a pesar de que no hubiera llegado el tiempo de cumplimiento total de las cosas, siempre fue descrito el cuadro completo de manera que lo vieran, no lo entendieron. Hola Mario, hola Blanca, bienvenidos. Entonces, esto podría asustar a los creyentes si no saben que Elohim se ha comprometido, está comprometido a llevarlos a la tierra prometida al final. Aquellos que entienden el nuevo pacto saben que Yahweh es responsable de traerlos a la tierra prometida, no es un pacto
de compromiso, ¿no es cierto? Es un pacto unilateral, así es como entramos en su reposo. Si piensan que la muerte es su fecha límite para calificar, muchos tendrán miedo, y es por eso que es tan importante entender realmente la promesa de Elohim. La fe de Shavuot. La fe pentecostal que se requería en aquel primer Shavuot, cuando Israel recibió la ley en el monte Joreb, viene por estar dispuestos a escuchar su voz para que la ley pueda escribirse en el corazón de la persona, ¿no es cierto? Israel en su totalidad se negó en aquel momento histórico a escuchar su voz, ¿no es cierto?, en Shemot 20. Por esta razón, el rey David se lamentó: escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba, me probaron, aunque habían visto mis obras. 40 años me estuvo provocando aquella generación, y dije, es un pueblo descarriado que no conoce mis caminos. Por eso juré indignado que no entrarían en mi lugar de descanso. Mismor 95. Negarse a escuchar su voz es fallar, como Israel falló bajo Moshe, ¿sí? Escuchar es obedecer. No escuchamos y decimos, qué lindo, que sí, tenés razón, damos media vuelta y seguimos haciendo exactamente lo mismo que estábamos haciendo. Eso no es escuchar, ¿tá? Escuchar es obedecer, porque la palabra hebrea Shema significa escuchar con obediencia, escuchar practicando lo que se está escuchando, ¿sí? Con atención, pero con una atención obediente, ¿sí? En otras palabras, nuestra obediencia es evidencia de que hemos escuchado. Al escuchar su voz, somos guiados por el Ruach. El Ruach nos guía a través de muchas circunstancias en la vida, ¿no es cierto?, enseñándonos la mente de Elohim, mostrándonos su naturaleza, disciplinándonos cuando es necesario, pero siempre haciéndonos crecer hasta que lleguemos a la medida de la estatura de Mashiach. La fe de Sukkot, que se requiere, ¿no es cierto?, para los vencedores, cree las promesas de Elohim, siguiendo el ejemplo de Abraham, ¿no es cierto?, el padre de la fe. Romanín 4 dice que Abraham estaba completamente seguro de lo que le había sido prometido, ¿no es cierto? Él también pudo cumplir realmente, por lo tanto también le fue contado por justicia. Abraham no tenía fe en su propia capacidad, él tenía fe en la habilidad de Elohim para hacer lo imposible, y él no estaba bajo el nuevo pacto ni nunca oyó hablar de Yeshua, ¿sí? La fe de Sukkot es una fe en la promesa de Elohim, sea lo que fuere, ¿tá? Porque es una fe en la palabra. Al ser una fe en su palabra, es la fe en Yeshua. Entendamos que todo es lo mismo para el Padre, sabiendo que Él también tiene el poder de hacer lo que Él ha prometido. Eso es lo que es la fe realmente. En otras palabras, la forma más elevada de fe se basa en el nuevo pacto, el voto de Elohim para nosotros, ¿no es cierto? No nuestros votos a Elohim. ¿Por qué el nuevo pacto? Porque el nuevo pacto es Él que va a hacer las cosas. Es un pacto que hizo Él. En el viejo pacto la cosa era, bueno, si se portan bien, yo los ayudo. No fallamos, caímos todos, no sirve de nada. Bueno, nuevo pacto, yo los ayudo. Esa es la gran diferencia. La fe de Sukkot se ve nuevamente en la historia de Caleb y Joshua, ¿no es cierto?, cuando se distinguieron de sus colegas en Bamidbar, en los capítulos 13 y 14, completamente contrarios al resto del pueblo, que no tenían fe de que Yahweh pudiera cumplir su promesa de llevarlos a esa tierra, ¿no es cierto? Ellos insistieron en que debían avanzar porque Yahweh les había prometido. Solo vieron su propia incapacidad la gente, ¿no?, para luchar contra los gigantes, porque tenían una mentalidad del antiguo pacto. Pensaron que la victoria dependía de su propia carne, de su propia habilidad y determinación, ¿no es cierto?, de la cual carecían. No tuvieron pensamiento positivo, parece. En Ibrín 3 dice, así vemos que no pudieron entrar debido a la incredulidad, o sea, apistía, falta de fe, literalmente, ¿sí? Estas eran personas de la congregación, porque Masé los llama la congregación en el desierto, no eran personas de afuera, ¿no es cierto? No es que no les faltara la fe para salir de Egipto en Pesach, sino que les faltó la fe pentecostal para escuchar la voz de Elohim en el monte Joreb, y por eso carecían, como no la pudieron recibir en su momento allá, carecían de la fe necesaria para entrar directamente en la tierra prometida. No pudieron entrar en Sukkot por eso. Muchos han pensado que estos pasuquín se referían a la salvación misma, y por eso han enseñado que los hombres pueden perder su salvación.
Pero esto no es así, porque Él es el Salvador del mundo, ¿no es cierto? El problema real es si una persona es o no un vencedor, si es cebada. Aquellos que no logran ser vencedores recibirán vida en la resurrección general posteriormente. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo, puesto que falta al que algunos entren en el reposo, ya que aquel a quienes primero se les anunció no entraron a causa de la desobediencia, Él ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, lo que se ha citado ya. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si a Joshua les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo para el pueblo de Elohim. Tenemos que entender que los que entrarán en el reposo del milenio serán solamente los vencedores y la generación última. ¿Por qué la generación última? Porque serán los que están vivos, ¿no es cierto? Entonces es la última generación. ¿Quiénes son? Son los hijos nacidos en el desierto. La generación vieja, o sea, toda la generación vieja, para Yahweh somos todo un cuerpo, ¿no es cierto?, una humanidad entera. La generación vieja está muerta y no entrará en su reposo, Él lo dijo, ¿no es cierto? Y solamente será resucitada al final y ahí vendrán el resto de las cosas que vamos a ver más adelante. La razón de este segundo hoy es para que Elohim cumpla su promesa. ¿Sí? En el primer hoy, en el tiempo de Moshe, ¿no es cierto?, el pueblo no pudo ingresar a la tierra prometida, porque estaban tratando de convertirse en vencedores por el poder del antiguo pacto, y no alcanza. El antiguo pacto era el voto del hombre a Elohim en Shemot, ¿no es cierto?, diciendo todo lo que el Adón ha dicho, a eso haremos. Esa era la postura que tenían, ¿no es cierto?, y la postura que muchos continúan teniendo hoy. Los judíos todos y muchos grupos cristianos que siguen tratando de hacer las cosas en su propia fuerza, ¿no es cierto? Esa es la falsa fe. Habiendo sido desobedientes, fueron descalificados porque no cumplieron su voto. Un voto es tan bueno como la habilidad de uno mismo para mantenerlo. Por lo tanto, el ser humano siempre fallará en estos votos. Bueno, habiendo terminado con la charla, ahora ya los espero a todos allá en el grupo de Skype para que tengamos la reunión como de costumbre. Acá les dejo nuevamente el link de Skype para los que no lo tienen. Es ahí, no sé si lo está abriendo o no, porque no me está. Ahí está, ahora sí, ahí me mostró. Bueno, hermanos, los espero a todos allá. En un ratito yo cierro acá, ustedes pueden ir entrando y nos vemos allá. Hasta luego.